Vamos a continuar con la charla de la semana pasada donde estuvimos hablando sobre diagnosticar televisores LCD y similares. Vamos a redondear la segunda parte, entonces les doy la cordial bienvenida. Eh, un abrazo para todos y los dejo con el profe John Quiroz. Profe, buen día, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, amigo Freddy. Buenos días, compañeros. Para mí también es placentero y vamos a ver cómo nos va hoy. Listo. La semana pasada habíamos hablado de cómo abordar el problema cuando el aparato llega muerto al taller o cuando llega dando un voltaje de standby. Habíamos dicho que hacer varias pruebas con el televisor conectado o también con el televisor desconectado, a ver qué, qué nos estaba pasando. Habíamos dicho que si teníamos el televisor sin encender, digamos, como parte del, eh, del proceso que habíamos iniciado, llegamos a un punto en donde dijimos que si el televisor estaba muerto, pero había LED de standby, entonces debíamos comprobar si el micro daba la orden, aunque fuera por un instante. Llegamos hasta el punto de verificar si había destellos de autodiagnóstico. Hoy, para redondear precisamente eso que habíamos dicho desde el comienzo hasta el fin, vamos a mirar un documento que aporta LG. Ustedes lo tienen ahí a la disposición para descargar, si la posibilidad de descargarlo, y pues como lo tienen ahí no se les va a ir, estén tranquilos que por lo pronto vamos a mirarlo. El documento como tal lo vamos a abordar desde un punto de vista general. Significa, estamos aprendiendo una técnica, no estamos reparando concretamente este aparato, pero nos va a servir. ¿Por qué? Porque LG de alguna manera se ha salido del común, y conste que no tengo ningún vínculo con LG, simplemente mirando documentación, pues me ha parecido importante resaltarlo como una cualidad. Eh, Se ha salido de lo común al presentar sus manuales de entrenamiento, en el sentido de que aportan muchos detalles desde otro punto diferente del convencional, en donde simplemente se publicaban oscilogramas y voltajes. Aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos un diagrama en bloques de un televisor LCD LED 47LE8500. No nos importa, como les repito, en este momento el aparato como tal, sino la técnica que queremos explorar mirando este diagrama. Nos presenta el diagrama completo del aparato. Empezamos por la parte superior a la izquierda y dice entrada de AC. Inmediatamente nos dice el paso uno que usted debe mirar. Entonces, se supone que, claro, cuando uno tiene el televisor completamente apagado, pues lo primero que debe mirar es si está conectado, si tiene el fusible bueno, etcétera. Todas esas cosas que de tanto considerarlas elementales a veces nos hacen reír cuando después de unos 2 minutos de buscar la falla, ¿por qué no nos prende el aparato? Nos damos cuenta de que es que hay que conectarlo para poderlo prender. A veces se nos escapa y en medio de tantos cables puede suceder muy normalmente. Primero, entonces, mirar que en la entrada de ACE, puente rectificador, esté dando el voltaje del filtro de aplanamiento. Dice aquí, en esta zona, que la, en standby debe dar 159.6 voltios. Vamos a ampliarlo un poquito, ¿cierto? Entonces, el filtro gordo, el filtro de aplanamiento en standby debe estar en 159.6 voltios. Dejémoslo por ahora ahí. Seguimos y en la fuente, gracias a esa entrada de 159.6 voltios en el filtro de aplanamiento, la fuente de standby debe generar 3.5 voltios regulados. Esos 3.5 voltios salen de esta que es la plaqueta de la fuente,
hacia el punto 2, que es la plaqueta principal, mainboard, lo llaman punto 2, sale la alimentación de 3.5 voltios ST, que es standby, y ese punto 2 va como alimentación para el microprocesador IC8101, entra como punto 2 y también va al reset. Hablábamos la semana pasada de que tenemos que comprobar las condiciones de funcionamiento del micro. Pues aquí nos dan expresamente dos de ellas. Una, la alimentación, los 3.3 voltios en el punto 2, y otra, el reset, que está en este caso dado por un circuito generador, según dice acá, es el C8108 y la R8184, y el 2 ya se convierte en un 3, una condición 3, para que el micro pueda estar habilitado para continuar en operación. Después de tener el microcontrolador en standby, entonces ya él debe recibir como punto 4 desde el panel frontal, aquí está a la derecha, o desde la entrada de control remoto, una cuarta condición o un cuarto paso para que el televisor pueda encender. Y ese cuarto paso, pues naturalmente debe llegar a alguno de los puertos de entrada del microcontrolador. Eso debe ser comprobado por el técnico cuando está en el momento de la reparación, pues mirar que los pasos que vamos recorriendo en este momento sí estén siendo reales en el aparato. Cuando el micro recibe la orden de encendido, entonces él genera, ya vemos aquí el punto 5, una orden RL on, relay on, y esa orden se va para la plaqueta de la fuente. RL on. Esa RL on va como punto 5 para la fuente y ya en encendido, entonces aquí vamos a mirar este tercer renglón de este letrero que tenemos aquí arriba y dice run. O sea, ya cuando el aparato está corriendo en encendido, el filtro gordo ya debe pasar de 159 o 160 voltios a 392.6 voltios. Eso significa que el circuito PFC se ha activado. Si esa condición no se da después de haber dado la orden de encendido, entonces ahí tenemos un problema. Ese punto 5 entonces hace que, además de generarse 390 voltios en el filtro de aplanamiento, la llamemos la segunda fuente, entrega un voltaje en sus secundarios que es de 12 y 24 voltios. Esos 12 y 24 voltios se van a repartir. En la parte superior de la fuente dice ya entonces 6. Los 24 voltios van a servir para los inversores. Aquí siguen llamando inversores a las fuentes que alimentan a los LEDs. Y van como punto 6 a salir los 24 a través de un P205 hacia los dos tarjetas inversoras, inversor secundario e inversor primario, 24 voltios. Pero los 12 y 24 voltios también regresan, en este caso, a la plaqueta principal para conformar fuentes necesarias para otros desarrollos. Por ejemplo, los 24 voltios nos van a servir para audio y los 12 voltios nos van a servir para el proceso de video. Los 24 voltios y los 12 voltios, retomemos, ingresan de nuevo a la tarjeta main y ahí es donde se van a convertir en diferentes fuentes derivadas de esos 12 voltios. Por ejemplo, dice que el IC8003 convierte los 12 voltios en 5 voltios. Entonces seguramente el IC8003 será un reguladorcito de 5 voltios que va a alimentar el micro. Esto que estamos analizando, valga decirlo nuevamente, es la secuencia de hechos vistos desde el punto de vista de la reparación para ir
chequeando que cada paso se desarrolle perfectamente en el proceso de encendido de un aparato. Concretamente estamos hablando de un LG LED y esto, aunque no sea provisto como un diagrama específico en todas las marcas, estemos seguros de que en todas se da un paso más o menos similar a este. De modo que este camino nos puede ilustrar de la generalidad de los casos en otras marcas y modelos. Continuamos diciendo que los 12 voltios entran a un elemento, a un bloque que se llama panel PCC 12 voltios. Posiblemente es un switch de paso. Es un switch de paso. Ahí van a esperar a que el micro, estamos en el paso 6, de un paso 7, una orden, el micro, mete la cucharada en ese caso y dice, ahora que tenemos los 12 voltios acá, vamos a decirle a este switch que se encuentra en, seguramente es el Q8004, que nos deje pasar esos 12 voltios desde la entrada hasta la derecha, que sería la salida del Q8004. Y esos 12 voltios entonces aquí van a entrar a varias fuentes. Ese paso 7 entonces va a servir para que entre al IC9103, que será un convertidor DC a DC. La semana pasada hablábamos que un convertidor DC-DC o fuente switchada es un elemento muy pequeño que habíamos inclusive observado en la plaqueta, como con la presencia de bobina, integrado, condensadores, diodos, y que es toda una fuente switchada en miniatura que se va a encargar de dar una cantidad de voltajes más pequeños o más grandes de los que 12 voltios que él acaba de recibir. Puede ser una fuente step down, o sea, reductora, o step up, o sea, elevadora. Dice entonces que en este convertidor DC a DC nos entrega 3.3 voltios por un lado, nos entrega 16 voltios, 26 voltios y menos 5 voltios por otro lado. Esos vienen a estar siendo administrados hacia el panel. Esos vienen a ser para la pantalla propiamente dicha, la regletica que está siendo parte ya inherente de la propia pantalla que está pegada a través de flex y que no se puede despegar de allí, es esa parte que recibe voltajes como este que llamamos VGL, VGH, etcétera. Entonces, esos voltajes, incluso el negativo de 5 voltios, se pueden conseguir a través de la oscilación de 12 voltios en una fuente switchada que los puede convertir en un voltaje mayor, menor, positivo o negativo. Seguimos con el paso 7. También entran los 12 voltios hacia el IC9102, un HVDD, que seguramente puede ser un regulador lineal, no sé, convierte los 12 voltios en 7.8 voltios y esos 7.8 voltios van a servir hacia otra zona del procesador de video y van a servir también para la propia polarización del panel LCD. Hacia la parte superior, los 12 voltios van a ser convertidos en 1.8 voltios a través del IC9302. Dimming o timing tiene que ver con el oscurecimiento gradual de la pantalla. Es una administración de brillo de lámparas. Como Dimer o algo así. Eso, como un dimmer. Entonces viene hacia este integrado. Ahí se queda esperando a que el micro entregue la orden 8. La orden 8. ¿Qué es la orden 8? Inverter control. Entonces el micro dio la orden de encendido para la fuente que entregó todos los voltajes, pero todavía no le ha dicho a la inversora, enciéndase. Entonces vamos por aquí a la orden 8, a la inversora. Entonces esa viene llegando
a través de la fuente. Muchas veces la fuente recibe por el conector, pero simplemente entrega como un puente hacia la inversora la orden de activación de la misma. Y en este caso, pues naturalmente llega este camino azul, llega a la inversora principal y a la inversora secundaria, que se activen. Entonces ahí ya comenzarán a los paneles de LEDs eh, a funcionar. Esa es la orden 8. Esa orden 8 también llega hacia el IC 9301, que teniendo los 1,8 voltios que habíamos dejado ahorita pendientes, nos van a entregar un, una manipulación de manejo global de oscurecimiento. Podría ser a través de este elemento que se haga el muteo de la pantalla, de la pantalla a través de la cancelación o habilitación de los brillos de los LED en las inversoras. Luego, la orden 9. Miren que ya no sale del micro, sino del videoprocesador. El videoprocesador, naturalmente, que siendo un microcontrolador subalterno del micro principal, también tiene las cualidades y capacidades de un micro, y en determinado momento le llega su turno de dar órdenes de control. Entonces damos la orden 9 desde el videoprocesador IC900, ese PDIM. PDIM significa todo lo que sea dim o dimming, tiene que ver con disminución del brillo de la pantalla, pero lo hay a través de diferentes modos. Hay dimming en DC, hay dimming a través de PWM digital, como en este caso, y entonces la orden 9 nos da un, un manejo de brillo de lámparas. Ustedes y yo sabemos que en el momento de encendido de un aparato, él muchas veces da el logo y enseguida vuelve y apaga las lámparas o los LED, y vuelve otra vez y se prende dependiendo del canal que esté funcionando o del servicio que esté entrando. Entonces, ese manejo se da a través de estos elementos de timing. Aquí agregan un cuadro que dice el menú de usuario para lámpara trasera y el contenido de imagen manipulan el PWM timing. Entonces eso es el brillo que el usuario le ponga en el menú, y el brillo que traiga la imagen. Si la imagen es de noche o es de día, entonces estarán manipulados a través de este canal de PWM Dimming, el cual en este momento está siendo habilitado con la orden número 9 desde el videoprocesador IC900, y también va hacia los paneles de LEDs llamados también inversoras en este caso. Muy bien. Luego, la 9 y a ver, la 10 nos aparece aquí, pero ¿de dónde le vemos la raíz a la 10? ¿Será ese el lugar donde aparece por primera vez? En el timing, No, IC. ¿O dónde? También aquí. Ah, el videoprocesador. Mire, el videoprocesador IC900 acaba de dar la orden número 9 y también da la orden número 10. Entonces mire lo que nos dice aquí en esta orden número 10. Después de liberar el mute, el video en la tarjeta, la orden 10 significa a la tarjeta panel, al LVDS o al propio panel, ya le están diciendo hágale, hágale. Esto lo llaman True Motion. True Motion es una característica específica de marcas
que le dan pues un nombre específico a su modo de manejar el, el, el movimiento en la imagen. Entonces, esa orden 10 viene para el panel y también viene para que se manifieste en las inversoras. En las inversoras. Miren toda la secuencia. Digo que es muy acertada desde el punto de vista de la enseñanza porque nos evita un recorrido que hasta ahora nosotros hacíamos de manera intuitiva en el aparato o tal vez midiendo a ver cuál orden se presentaba primero. Ya ellos se tomaron esa tarea y nos la han desmenuzado a través de estos son manuales de entrenamiento que seguramente pues, en sus centros autorizados la marca entrega a los técnicos, pero que a través de las diferentes páginas que hay en Internet, pues nosotros podemos también ir encontrando y acceder a ellos. Eso sería deseable que también sucediera, pues, como les digo, en las demás marcas, que nos dijeran eh, más que eh, instrucciones muy eh, Precisas, precisas, pero muy, didácticas. sí, que fueran más didácticas que lo que hasta ahora hemos tenido cuando hemos visto que en las marcas nos aparecen voltajes de pronto o nos aparecen imágenes de oscilograma, pero no nos dicen en qué momento deben aparecer. Y entonces una situación como esta nos facilita muchísimo el, el entender la dinámica de funcionamiento del aparato. Voy a dejar esta imagen, ya esa la tienen ustedes para descargar ahí, eh, para hacer un poquito de énfasis en un diagramita donde existe ya como esquema eléctrico o electrónico estas fuentecitas convertidoras DC a DC. Aquí tenemos en un aparato Samsung, también LED, de 40 pulgadas, LE40F86BD. No nos interesa, les repito, como modelo concreto, sino como exploración, para algunos seguramente muy conocida, para otros tal vez no tan conocida y muy útil, a partir de la tarjeta de fuente que entra hacia la tarjeta principal. Este conector que está aquí en la izquierda de 24 pines es la entrada de la fuente principal hacia la main, hacia la main. Entonces nos llega, nos llega 3 voltajes dados después de que el micro entrega la orden de encendido, de que la fuente de PFC está entregando sus 390 voltios, ya nos entrega entonces esa fuente, esa segunda fuente, unos 13 voltios, 5 voltios y 18 voltios. Esos entran. Por ejemplo, los 13 voltios entran hacia este regulador, que es un reguladorcito lineal IC1101, un 7809, seguramente de montaje superficial, pero con las mismas características de los reguladores lineales que hemos visto siempre. Y él a su vez en escala, en serie, le entrega hacia otro reguladorcito de 5 voltios que van ajustando las diferentes entradas. Entonces tenemos 9 voltios, 5 voltios. Aquí entran los 9 voltios, los 9 voltios que están entrando aquí a la izquierda, nos los están convirtiendo en 33 voltios. Y esto va para el sintonizador.
Estos serían los 33 voltios para el sintonizador. Y nos los hacen a través de un circuito autooscilante generado por este transistor Q1101 en compañía de estas bobinas y los condensadores que tenemos alrededor del transistor. Entonces, esos elementos se van a poner en oscilación y van a generar una corriente alterna que se realimenta y crece. Habiendo dado 9 voltios como inicio, la vamos a convertir en 33 voltios rectificados en el diodo 1101 y filtrados en el C1118 y también con este Zener de 33 voltios cuidando que no se pase de ese valor. Una fuente de 33 voltios para un sintonizador requiere, o más bien entrega muy poquita corriente, por eso es fácil lograr que se mantengan esos 33 voltios a pesar de que los elementos discretos y de poca potencia son los que tenemos aquí en este lugar. Luego, en otro momento, justificaría entrar a mirar ya de manera concreta cómo funciona realmente una fuente de estas para entrar a repararla en un momento dado, porque puede, como les digo, ser causa de que el sintonizador no funcione. Ahí tenemos pues los 33 voltios generados a partir de 9 voltios en la tarjeta principal. Profe, o sea que a diferencia de los televisores convencionales, tradicionales TLC, que de un voltaje alto, del más B, por ejemplo, sacamos los 33 voltios, aquí de un voltaje bajo, sacamos los 33 voltios. Pues muy interesante este circuito. Sí, sí, eso es un hecho cuando recordamos los recordamos y pues no significa que ya los hayamos dejado de paso. Hay mucho aparato de televisión convencional todavía en el mercado y tenemos que naturalmente ser capaces de continuar reparándolos. En esos aparatos, desde la fuente de 200 voltios o de la fuente de más B, ciento y pico de voltios, se reducía el voltaje de los 180 voltios o de los 110 voltios a través de resistencias de 10 o de 15.000 y si luego se fijaba con un clamp o fijador de 33 voltios y luego ya pasaba para el sintonizador. Pero hay algo más todavía para agregar. En los televisores de hoy a veces pasa en los sintonizadores actuales de televisores LCD y LED, usted va a buscar los 33 voltios y no los encuentra por ninguna parte. Entrando al sintonizador, solamente ve que entran 5 voltios. Y entonces dice uno, ¿y dónde estarán los 33 voltios? ¿Será que es que la tecnología ya ha cambiado tanto que ya los sintonizadores no necesitan los 33 voltios para funcionar? Y resulta que dentro del propio sintonizador hay un circuito semejante al que acabamos de ver, a este que estamos viendo en pantalla en este momento. Dentro del propio sintonizador hay un circuito como este que genera los 33 voltios para que los diodos varicap logren cumplir la función de sintonía. Entonces, simplemente son cosas que a la hora de la verdad, Freddy, no se diferencian tanto de la tecnología vieja, simplemente ya hoy día la miniaturización Ajá. y que nos esconden los circuitos, pero que las cosas siguen siendo casi lo mismo que lo que nosotros vimos desde hace mucho tiempo. Yo a veces me río bastante cuando veo que normalmente ya a estas alturas de la tecnología, siglo XXI, julio de 2014, ya digamos consideramos como cosa de poca monta aparaticos como los viejitos, tan fieles y buenos que fueron de perilla. Y esos aparaticos todavía son capaces de darnos una pela. Nosotros a veces no terminamos de reparar un aparato de esos porque no paga, porque sale más caro el caldo que los huevos, y eso en las ciudades
intermedias o en los municipios, todavía hay gente que usa sus televisorcitos de perilla, pero a veces no somos capaces de repararlos. Siendo francos, no somos capaces de repararlos. Esa tecnología tan obsoleta y todavía nos sigue dando en la cabeza. Entonces, la tecnología, todo aquello que viene con diferentes empaques, con diferentes presentaciones, no deja de ser obediente a unos mismos principios. Y esos mismos principios son los que nosotros debemos tratar siempre de mantener frescos para descubrirlos camuflados, sea en los aparaticos viejos que ya despreciamos o en los aparatos nuevos a los cuales les tenemos cierto miedito y respeto, pero que no traen sino simplemente las cosas a veces un poquito escondidas, pero siguen siendo lo mismo. Volvamos al cuento. En esta fuente, en esta plaqueta, Mainboard de Samsung, estamos viendo la parte que corresponde a la fuente que se deriva después de que el aparato da la orden de encendido y que a veces la main no funciona. El micro daría la orden de encendido, pero la main no funciona porque alguna de estas fuentes, que serían ya no fuentes segundas, sino fuentes terceras y cuartas. Volvemos a la tarjeta. Decimos que a veces, a veces la tarjeta está deteriorada porque deja de funcionar alguna de esas fuentes terciarias y esas son posibilidades de reparar una tarjeta MAIN siempre y cuando no sea un corto el que haya, un corto en algún integrado importante, el que haya ocasionado el no funcionamiento de una de esas fuentes terciarias. Si es de pronto apertura de circuito o algún cenercito por ahí en las primeras de entrega de la fuente, entonces nos queda posible repararla. Si no, pues de todas maneras podemos hablar con plena seguridad si llegamos hasta el punto de decir, hombre, encontré que esta otra fuente, el IC1103, tiene el receptor de 6,4 voltios en corto y es un integrado complicado de muchas patas, imposible de cambiar. Pues hombre, ya por lo menos sé, estoy seguro y le puedo decir al cliente con la boca llena, su tarjeta principal debe ser reemplazada. No es de pronto la tarjeta principal está mala, sino ya sé que esa tarjeta está mala. Muy bien, hay integraditos de estos que requieren o que disponen, además de la entrada y la salida, el pin, que sería tierra, no lo llevan a tierra. Entonces, este tipo de integradito, a veces, en vez de la conexión directa a tierra, nos trae un pin de ajuste. A veces, una miniatura de resistencia, como cualquiera de estas dos, la R1106 o la R1108, modificada de valor. Las resistencias de montaje superficial se aumentan y se bajan de valor. Cualquiera de las dos cosas les puede pasar fácilmente. Nos podría ocasionar que la fuente estuviera o al mismo nivel de la entrada, 13 voltios, 13 voltios, o a un nivel mucho más bajo de 6,4 voltios, que debe ser el voltaje de salida dependiendo de este valor de estas dos resistencias. Ese tema lo tenemos que abordar en otro momento para lograr de una manera sencilla entender cuánto esperar de una fuente si nosotros en el dibujito, en el impreso, le vemos 271, el código de esta resistencia, y 112 a esta otra, 112 y 271. Y sabemos cuánto debería dar. En otro momento, como les digo, diremos cómo saber eso. Solamente conociendo
estas dos resistencias y mirando el dato de la hoja de este integradito, podría uno decir, ah, ya, entonces una de estas dos resistencias debe estar con problemas, sin necesidad de proceder a bajarla. Uno la puede medir ahí encima, pero a veces sabemos que muchas veces o la mayoría de las veces pasa que cuando uno le pone el multímetro encima sin haber retirado nada, la lectura nos deja con desconfianza. ¿Será que está mala o será que es porque la tengo montada? Pero son elementos tan delicaditos que se procede uno a desmontarla y en eso se le descabezó la resistencia para concluir que no sabe si era que estaba buena o estaba mala y ahora ya tiene que ponerse a buscar otra resistencia para lograr montar ahí. Entonces, hay maneras de llegar a descartar. No será el tema hoy, pero lo tendremos como un tema muy relativo al mundo de fuentes, que en mi concepto es de las cosas que más nos debe dar la ocasión de reparar tarjetas como la Mainboard o la fuente en sí misma o la tarjeta inversora. Hasta aquí estamos viendo fuentes lineales. Ahora voy a convertir un poquito la vista en panorámica y vamos hacia esta fuente aquí de la derecha. Esta fuente está supremamente interesante. Esta fuente está supremamente interesante. ¿Por qué? Porque nos está entregando una fuente de 1,2, una fuente de 1,2 a través de un integrado, el IC1104, que ha recibido por la izquierda un voltaje mayor, debe ser mayor de 1,2. Entonces, entra por este camino a la izquierda un voltaje mayor, se supone, que el voltaje de 1,2 que es la salida. Y en un integrado como el MP2363 se hace todo un proceso de fuente switchada miniatura. Este integrado debe tener más o menos el tamaño de una memoria de montaje superficial. Debe estar rodeado por un tarrito negrito, que es esta bobina de 22 microhenrios. Debe tener un diodito muy imperceptible. A veces este condensador C1183 no es electrolítico común, es un elemento que puede ser polarizado, pero quizás no electrolítico. En fin, son fuentes muy pequeñitas, pero son fuentes switchadas, que van a tener un modo de funcionar sencillo, pero no deja de tener pues su ciencia, como se dice. Entonces, para saber realmente cómo funciona, qué elementos, si por ejemplo este que es el rectificador, un diodo Schottky, esté en corto, no habría funcionamiento. Eso sería como decir, se me apareció la Virgen, porque encontrar un elementico como este en una tarjeta es una gran hazaña desde el punto de vista de llegar a la pesquisa, pero es una papita desde el punto de vista de que si yo sé cómo reemplazarlo, pues hombre, voy a evitarme comprar una tarjeta. De igual manera, la fuente inferior tengo otro elemento igual, simplemente que para repartir, digamos, la potencia, entonces hacen dos fuentes iguales en paralelo y entonces sacamos voltajes de 1,2 que van para diferentes partes. Aquí hay otra fuente de las mismas, con el mismo integrado 2363, MP2363, el mismo que acabamos de ver en las dos que acabamos de dejar arriba, y ya no saca 1,2, sino 3,3. ¿Y eso de qué depende? De estos divisores de tensión, de tensión. Del trío de resistencias que tenemos aquí, ese trío de resistencias de aquí va a ser diferente del trío de resistencias de acá, pero este a su vez debe ser igual al de arriba. Entonces, si el trío de arriba y el trío de la segunda son iguales, el resultado será sacar
voltajes iguales a la salida. Pero si yo necesito sacar un voltaje diferente, entonces estas resistencias deben ser distintas. Entonces, a veces en el simplemente hecho de explorar una resistencita como esas, está la ciencia de reparar una fuentecita. Muy bien, aquí hay otra de 3,3 igual a la anterior. Tenemos más fuentes con reguladores lineales. Aquí tenemos uno de los switches. Por ejemplo, había una orden en el diagrama que acabamos de mirar. Volvámoslo a poner. En este diagrama, cuando hablábamos de este Q8004, que decíamos que era un switch que dejaba pasar los 12 voltios que venían de la fuente hacia diversos convertidores de DC y que esa orden que venía era el paso número 7 en esta fuente LG. De la misma manera, en esta, no es la misma para que no nos vamos a confundir, aquí estamos hablando de Samsung. Estamos revolviendo cosas porque no importa en este momento decir que es que el transistor que recibe la orden de ese micro que acabamos de ver es este que vamos a ver aquí. Eso no importa. Lo que necesitamos entender es que eso sucede y que si sucede, nosotros necesitamos familiarizarnos con esos elementos para entender los procesos y comenzar a quitarle el misterio a todos estos diagramas tan complicados a veces para nosotros. Entonces, aquí un transistor como el Q1102 recibe una orden de switcheo que debe venir en algún momento del micro. Y esa orden lo que va a hacer es activar a este MOSFET. Este MOSFET, el IC1105, tiene a la entrada 5 voltios. Esos 5 voltios están en los pines 1, 2, 3. Pero esos 5 voltios no pasan hacia la salida, que son los pines 5, 6, 7, 8, hasta que ese MOSFET no reciba la orden de activación que a través de este transistor Q1102 le acaba de dar el micro en un momento determinado para que esos 5 voltios pasen entonces hacia el proceso siguiente y en este caso se llama panel BCC. Panel BCC. Muy bueno. Entonces, no sé si hay alguna inquietud o pregunta, no sé si lo que dijo Octavio ahora de pregunta es algo relacionado con el tema. No, vamos a ver. Vamos a ver, porque hasta aquí creo que hemos dicho bastantes cositas muy sencillas, pero bastante claves. Voy a abrir un espacio para preguntas o comentarios. Me atrevo a dar el primero, profe. Es que aquí como que se nos abre mucho el mundo, se nos despeja no sé, el entendimiento, porque es que para quienes además de tener el gusto de cobrar, tenemos el gusto de reparar, esto nos abre muchas puertas, porque mire que ya las tarjetas pueden ser reparables. Entonces, la cuestión es como meternos un poquito en esto y se nos amplía bastante el horizonte. Octavio, si te es posible recordarme, porque yo me seguí derecho, profesor, y con una resistencia variable no podemos mantener los 6,4 voltios. ¿Dónde va la R1106? Hay dos preguntas ahí que pasé por alto. Entonces, los 6,4 voltios era cuando estábamos refiriéndonos a dónde. A ver si es de pronto por aquí. La otra. Ahí. 6,4 voltios. Aquí en este punto. Muy bien, muy bien. Ya me orienté, Octavio, por si de pronto te puse a escribir. Ya me orienté. ¿Dónde está la R1106? Muy bien. Resulta que
Si te estás refiriendo a la manera de ajustar la salida del integrado, la salida del integrado, el LM317EMP, que recibe, por ejemplo, 13 voltios y va a entregar 6,4 voltios, que si con una resistencia variable podríamos ajustar ese voltaje. Tendríamos que tener una resistencia variable en alguno de los dos puntos. Supongamos que la R1106 fuera la resistencia variable. Sí, podría ser, claro. La cuestión es que mientras hacemos la variación, tendríamos que saber si el voltaje el circuito que recibe, tendríamos que saber si el circuito que recibe nos permite, nos da la libertad de ajustar sin que de pronto vaya a tener algún menoscabo en caso tal de que el ajuste nos haga subir de 6,4 al valor de entrada. Supongamos que aquí entren 13 voltios, entonces haciendo un ajuste, pues sí, lo logramos al final, pero pasamos por 13, 12, 11, 10, 9, hasta que llegamos a 6,4. Con ese ajuste podría ser factible dependiendo del punto. Eso es posible. La cuestión es esta, Octavio y compañero, saber cómo el divisor de tensión opera para que el integrado diga cuánto debe sacar a la salida. Es algo realmente sencillo, pero en este momento no lo haría para no desviarnos concretamente del tema que hay que ajustarlo, terminarlo, pero lo dejamos como punto pendiente si es necesario para próximas y no dejar el tema enfriar. ¿Cómo ver en varios de estos integrados, cómo entender que la salida deba ajustarse y cómo saber qué resistencia ponerle ahí? Te repito, lo de la resistencia variable es un a tientas posible si tenemos en cuenta que puede ser en un momento dado un poco riesgoso si los circuitos que de ahí en adelante son delicados. Claro, aquí hay un Zener a la derecha, el D1103, hay un Zener de 8,2, como quien dice, si yo me subo de ahí, él no me deja subir, pero bueno, de todas maneras, aún cuando fuera el Zener el que echara humo, sería un poco un recurso que sería como factible, pero no sería el más técnico, teniendo otros recursos más, digámoslo, elegantes, con todo cariño diría yo, el término elegante en el sentido de que sin necesidad de mucho conocimiento adicional podemos llegar a entender. Y Octavio, el LM317 es regulador de 3 voltios, 36 voltios y se estabiliza con R1106 y la resistencia que va a tierra. Correcto, correcto. La cuestión es, el divisor de tensión no siempre va a tener la resistencia que va a tierra de un mismo valor dependiendo del voltaje que vayamos a sacar a la salida. Entonces, podría ser que tuviéramos, si el hecho es estar seguros de cuál de las dos resistencias es la que necesitamos variar. Está bien que ese LM317 sí correctamente se comporta de esa manera, pero no sé si la resistencia o a lo que te referís, Octavio, es que la R1108 sea siempre de 1,1K. Ese divisor de tensión debe dejar pasar una cierta corriente que debe tener un valor muy superior al que este pin 1 requiere para darse cuenta de la necesidad de la salida. No sé si siempre el voltaje de salida se fije con una única resistencia de 1,1K llevándola a tierra.